Bienvenidos y bienvenidas a todos los televidentes que siguen esta emisión que se llama La Ciudad en Cuestión. Hemos llegado al final del año. Vamos a hacer a lo largo de todo el programa de hoy un balance por algunas cosas que hemos hablado y algunas temáticas con el registro de sus invitados. Saludo a mi compañero Sergio Colauti. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches, Alexis. Buenas noches a todos. Teníamos ganas de hacer este programa de síntesis porque nos parecía que había mucho contenido a partir de los entrevistados, a través de toda la gente que opinó en el programa y que básicamente hicieron el programa, enriquecieron el debate, y nos parece que podemos recorrer desde el primer programa hasta el 10º lo que fue sucediendo y sintetizarlo para los televidentes. Bueno, y hemos tocado realmente temas muy interesantes, siempre desde una mirada desde lo local, desde analizar la justicia, pasando por la educación sexual integral en las escuelas, el cannabis medicinal. Bueno, realmente nos hemos dado el gusto también incluso hasta de hablar de la evolución del rock y de la música en la ciudad de Río Tercero. Eso es. Sí, una multiplicidad de temas. La idea nuestra inicial, como lo escucharon en los primeros programas, tenía que ver con interrogar la ciudad. Por eso aquello de la ciudad en cuestión. Es decir, temas que tienen que ver con la ciudad y temas que habitualmente hemos podido ver no están en la agenda cotidiana. Entonces, desde allí también preguntar, aprender nosotros, y también intentar que sea un aprendizaje para los oyentes en general, ¿no? Decir también que todos los programas están disponibles allí en YouTube. Pueden buscar La Ciudad en Cuestión en el canal de YouTube de Bigleca Producciones, y está todo el archivo. Acá vamos a solamente escuchar algunos recortes. Aquel primer programa que hicimos nos preguntamos de qué vive Río Tercero. Es una pregunta fundamental, crucial. Básicamente, ¿cuál es nuestra matriz productiva? Sí. Y ahí, si te parece, vamos a escuchar un recorte de lo que nos decía el licenciado en Historia Cristian Primo al respecto de cuál es el trabajo y la producción en la ciudad de Río Tercero. Lo escuchamos. Por la misma historia de la ciudad. Es decir, Río Tercero, al haber crecido por la instalación de fabricaciones militares y otras industrias, se transformó en una ciudad receptora de población. Es decir, eso receptora y gente que después se iba en relación a los ciclos de trabajo, de oferta y demanda de trabajo y de producción. Actualmente, o en los últimos años, digamos, Río Tercero es como que recepta población de pueblos vecinos, más del lado del este, y por ahí puede estar expulsando un poco más de población hacia Córdoba capital, que claramente ofrece más posibilidades. Serrana puede ser, pero lo que por ahí no se dice es que una de las provincias que más atrae población de Río Tercero es San Luis. Hay mucha gente de Río Tercero que va a San Luis. También no se nombra, hay mucha gente de Río Tercero que va a San Francisco, aquí en Córdoba, que toman como lugar para alguna chance de trabajo o de estudio, ¿sí? Toda esta cuestión de migraciones internas hacia otros puntos de la provincia, Río Tercero receptando población, expulsando población, lo digo expulsando en términos demográficos, no en términos peyorativos, en las construcciones sociales o del imaginario social del río tercerense, ha ido como restando identidad a la ciudad. Y eso hace por ahí, es como un obstáculo para lograr acuerdos, ¿sí? Es decir, no se ha generado por la misma dinámica de la ciudad de mediados del siglo XX hasta esta parte, por la misma dinámica del movimiento en la ciudad, no ha logrado aún nuclear una identidad propia. Recién ahora se está con ciertos indicios como capital nacional del deportista. Bien, Río Tercero la ciudad de los deportistas, Río Tercero la ciudad la ciudad que tiene científicos conocidos, que tiene deportistas conocidos, que tiene gente, que tiene políticos conocidos en el país. Bueno, digamos, de alguna forma, recién ahora, en los últimos años, se va construyendo una identidad. En la medida en que no se construyen identidades, como se podría decir que la tiene Río Cuarto, el Imperio del Sur y estas cosas con las cuales ellos, o la Docta, Córdoba capital, es decir, es ese generador antropológicamente hablando de una identidad unificador, creo que uno de los obstáculos para ir hacia adelante en cuanto a los acuerdos institucionales, porque si no terminan funcionando como
como polos o núcleos aislados los unos del otro a nivel institucional y no hay acuerdos. Y, digamos, desde la fundación de Río Tercero hasta y todo lo que hubo en el medio, traer los ferrocarriles, crear la cooperativa de obras, que es una cooperativa, para mi punto de vista, modelo en la Argentina y en el mundo, si quieren, por la cantidad de servicios que ofrece, y traer fabricaciones militares implicó toda una serie de acuerdos, siempre acuerdos, digamos, en función de un futuro de crecimiento. Interesante esto de cómo, si bien hay una mirada histórica, que fue la que en ese programa nos explicó o expuso Cristian Primo, también pensando en el futuro, cómo retomar esta cuestión de lo que somos para pensar en qué va a pasar con el trabajo de acá en más en la ciudad de Río Tercero. Así es. En ese programa también nos acompañó el contador Denis Cravero, y nosotros, la pregunta con la que lo interrogamos era si Río Tercero sigue siendo una ciudad industrial. Y él hizo un aporte que me pareció muy interesante, nos pareció muy interesante, en el sentido de que seguía siendo una ciudad industrial, pero no con el perfil histórico, que había un corrimiento del polo químico hacia lo industrial metal mecánico. Así que eso nos pareció una definición interesante para seguir y para tener en cuenta en el análisis de la matriz productiva, ¿no? Escuchamos este recorte entonces de Denis Cravero en aquel primer programa de la ciudad en cuestión. Bueno, todos sabemos de que la situación trágica que tuvo la ciudad causó un freno a todo ese impulso, ¿no? Si uno analiza las estadísticas de los censos, Río Tercero venía creciendo fuertemente hasta justamente ese momento. Logra una población aproximadamente de 40, 42 mil habitantes y se estabiliza. Le cuesta como le cuesta a cualquier otra población de la provincia, ¿no? Por eso decía que el diferencial, ese plus que logró en el año, aproximadamente el año 40, la instalación de fábrica militar, genera una línea o un eje, un vector que lo va a mantener, porque la industria generaba la necesidad de otras industrias satélites, y eso es un efecto en cascada donde potencia a todo el aparato y el tejido productivo. Sin duda Río Tercero fue sofisticando incluso la posibilidad de los servicios gracias a eso, porque al haber mayor cantidad de población, también se necesitan más servicios. Y entonces en la economía también hablamos de las localidades en general tienen, sobre todo de la pampa húmeda, la característica de ser con una base agrícola, pero si a la base agrícola le sumás lo industrial, generas una sociedad demandante de servicios cada vez más sofisticados, claro, como decía, y eso genera que todas las localidades vecinas acudan a consumir a la localidad principal. Como pueden ser, para nombrar otras, que estamos con cierto distanciamiento, Villa María, Río Cuarto, la posibilidad de las comunicaciones, la logística también hace su trabajo. Río Tercero, en cuanto a eso, me parece que no está sobre una ruta nacional, y eso también le genera quizás alguna restricción, ¿no? En el segundo programa de la ciudad en cuestión, en un año que ha sido muy difícil para la educación, nos planteamos, bueno, hablar y escuchar a los que saben al respecto de cómo ven la educación post pandemia. Sí. Por eso tuvimos ahí dos invitadas de lujo, ¿no? Así es. En un caso, la directora de educación local, Carolina Goñi, planteaba lo que ha ocurrido en los momentos más difíciles de la pandemia, pero también también opinaba sobre lo que habría que hacer a un nivel más estructural, casi a nivel de decisiones políticas, para que la educación cambie de verdad y corrija las desigualdades que la pandemia desnudó. Escuchamos este primer fragmento entonces de lo que decía Carolina Goñi en ese segundo programa. Yo creo que esto de pensar la escuela que viene
para mí hay que pensar la sociedad que viene, ¿no? O sea, y en ese, lo digo así porque me parece que la escuela es un escenario donde se montan los procesos sociales también. Y en eso creo que todos como sociedad nos debemos un debate hacia dónde vamos. O sea, que es mucho más amplia, me parece, la pregunta. Sí, desde hace un tiempo, digamos, uno viene leyendo que se dice, es una frase ya del sentido común, la escuela está en crisis. La pandemia ha puesto aún más esto en discusión, y también lo que sabemos es que en la escuela no está separada la educación de lo social, por lo tanto, lo que atraviesa lo social lo atraviesa la estructura escolar. Sí, porque creo que muchas veces se han pensado los cambios mirando a la escuela y no mirando la escuela y sus circunstancias, ¿no? O sea, porque el hombre es el hombre, la mujer y sus circunstancias. Entonces, me parece que pensar en las tramas en las cuales se construye la escuela, que no es solamente hacia adentro, porque lo que se vive adentro es un escenario, digamos, que replica también lo de afuera, es un desafío que hay que pensarlo. Y en ese sentido, no sé si viene la próxima pregunta, pero ya se me ocurre compartirlo ahora, que esto es también un poco interpretación, lectura y deseo también lo que voy a compartir, pero creo que nos debemos como sociedad un debate serio, institucional y que permita pensar la distribución de la riqueza. Y digo esto que parece muy lejano a la dinámica escolar, pero no lo es. Porque sabemos todos que la escuela es un órgano estatal que se sostiene por los impuestos, y pensar la distribución de la riqueza es pensar una reforma impositiva. Y en eso, cualquier cambio que se haga y que sea un cambio estructural, nos merecemos primero ese debate. Porque no hay cambios ni reformas estructurales si no hay presupuesto que lo soporte. Y creo que ahí está el verdadero kit de la cuestión, ¿no? Sí. Por eso también nos cuesta mucho hablar de los cambios hacia dentro de la escuela, o nos cuesta mucho afrontarlos, porque en realidad los cambios de fondo necesitas mucha inversión. Muy bien. De igual modo, otra entrevistada que tuvimos en ese programa sobre la educación en post-pandemia, que es la inspectora de escuelas estatales, Shirley Ballini, nos aportó una interesante perspectiva sobre la realidad de las escuelas hoy y las posibilidades de salida, de aprendizaje de lo que pasó en pandemia, pensando hacia el futuro en una escuela mejor. La escuchamos. La verdad que tan interesante esto que planteabas, Caro, y yo lo estaba pensando desde el interior de cada una de las escuelas. Y en lo que yo hago, que es acompañar a las escuelas de gestión pública, la verdad que el 2020 hizo visible, nos mostró una foto tremendo de las desigualdades. Pero sí tengo que reconocer el trabajo que hicieron las instituciones, los docentes, en esta situación. No solamente el 2020, este año, con la escuela bimodal, tratando de generar todo lo que tenían a su alcance para mitigar, para llegar de alguna manera a algunas situaciones que habían hecho visible esta desigualdad, esta situación. Y creo que lo hicieron. También nos dimos el tiempo y el programa para hablar de música en la ciudad de Río Tercero y de la evolución del rock en la ciudad de Río Tercero, a la par de lo que pasaba en el país y de lo que pasaba en Córdoba. Tuvimos invitado de lujo también ese día. Así es. Nos parecía el tema del rock muy interesante porque hay una producción de rock que tiene que ver con la identidad cultural de la ciudad. Entonces queríamos interrogar eso, rescatar eso. Aparecieron cosas muy interesantes, sobre todo cuando se repasó tanto la historia del rock como la actualidad. Y en ese sentido, por ejemplo, Maxi Carranza, un estudioso del rock local, hablaba sobre la producción local, específicamente en la actualidad, y nos decía lo siguiente. La producción no tiene antecedentes. En el caso mío, que soy periodista cultural y de rock, hay momentos que hay tanta producción que no alcanzo a cubrirla, lo cual está buenísimo porque uno pareciera que no pasa nada y espera el gran momento que Río Tercero se destape, y cuando se destapa la ola como que te tapa. Ajá. Porque yo lo digo en esto como periodista de gráfica sobre todo,
no alcanzo a cubrir. Todas las semanas sale un single, una realización audiovisual, hay propuestas que sin desmerecer otros lugares, o por ahí no conozco tanto. Villa María sabemos que tiene una oferta, tiene la universidad con orientación en música popular, lo cual también es un caldo de cultivo de un montón de propuestas. Pero Río Tercero es increíble y sobre todo lo que es dentro del rock, lo que es más el indie, el pop, cantautoras. Yo creo que es un momento único y que por ahí no se está reflejando a nivel prensa, digamos, como que nadie lo tiene muy en cuenta lo que está sucediendo. Y lo interesante es que esto lo acentuó la pandemia, producciones que se hacen desde Río Tercero. También nos visitó y hablamos mucho de la cuestión de la incorporación definitiva de las mujeres músicas en el escenario, del escenario de la música, no solo del rock, sino de la Argentina en general. Juliana Rocuso, una joven música talentosa. Y al final del programa hicimos como un juego para que cada uno elija cuáles son sus bandas con músicos locales ideales. Y esto es lo que nos respondían, tanto Maxi Carranza como Juliana Rocuso. En voz voy a empezar porque el cantante siempre es como el más atractivo, la estampita, diría el Indio Solari. Fernando Pupo Almada, en mi caso. En bajo, Fonsi Denaro, histórico. Bien. Hoy en Los Cocineros, entre otros proyectos. En teclados, voz y también composición, Jorlan Brondo, sin dudas. Y dando pie a la nueva generación en batería, el Fran Valenzuela, sin dudas. Bien. Mira qué bien. Qué bandita. Fijo. Tutu. Bueno, yo voy a empezar al revés, así voy a empezar con el Colo Valenzuela en batería, sí o sí. Vos vas a tener que agregar perspectiva de género a la banda. Exactamente. Claro, pensaba en vos, en la Paula Rodríguez, en La Negra. Me parece que su voz re da para el rock. Después pensaba, bueno, en teclas, el Juanpi Escobar. Y en guitarra, qué complicado, ¿no? Qué dilema. Qué amplio. Yo pondría en guitarra como base a la Pauli Álvarez, que es una de las chicas de Aura. Y quizás como en primera guitarra podría ir el Joaquín Mercado, ¿no? Bien. Mira la muy bien. Super banda. Surgió ahora en el momento. Que a mí me faltó el guitarrista, ahora lo estoy pensando. Claro, quizás tu banda no tenía guitarrista. No, bueno, dos, Joaquín Mercado, vamos coincidiendo prácticamente, y lo pondría el Juan Coria de la nueva generación, uy, claro, sin dudas. Como todos sabemos, la ciudad de Río Tercero es capital nacional del deportista y por eso también le dedicamos un programa a esta cuestión, al deporte en la ciudad de Río Tercero. Allí nos visitó el periodista deportivo Rafael Gerlero y también Rocío Comba, ¿no es cierto? Así es. Sí, lo que queríamos saber allí, o queríamos preguntar allí en este caso, era ¿por qué es la ciudad del deportista? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hechos, qué perfiles, qué experiencias recorren tanto los deportistas en general como lo que podríamos llamar los periodistas de élite? Entonces, sobre estas cuestiones nos habló Rafael Gerlero, que es un periodista especializado en deporte en nuestra ciudad, y nos decía lo siguiente. Bueno, yo creo que por los deportistas que hemos tenido a lo largo del tiempo y por toda la infraestructura que va detrás de eso, como han sido clubes, entrenadores, en general la gente vinculada al deporte, y creo que bueno, hay una investigación de esto que se ha visto reflejada en un libro que es El Gen Dominante de Marcelo Calderón, donde explica cómo una ciudad tan chica a lo largo de su historia y del tiempo ha tenido tantos deportistas destacados, incluso a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel nacional y provincial. Y bueno, esto es el resultado de todo un trabajo que la parte más visible obviamente es el deportista, pero también por detrás hay toda una estructura de clubes, de entrenadores, de árbitros, de gente vinculada al deporte que desde el anonimato ha contribuido al engrandecimiento de los deportistas y el deporte en general de Río Tercero. Por su parte, la secretaria de Deporte de la Municipalidad de Río Tercero y también deportista, Rocío Comba, deportista olímpica, nos hablaba de qué pasa alrededor del deporte, qué pasó durante la pandemia y cómo ve el desarrollo del deporte post pandemia.
hay una situación muy particular y que hay que empezar a hablar y hay que empezar a plantearse, y es que justamente, o sea, sobre todo como capital nacional del deportista, digo, ¿qué ha pasado con el deporte? El cual se vio muy afectado durante la pandemia, porque prácticamente parecía que era mala palabra hacer una práctica deportiva, hubo tantas restricciones que hay consecuencias respecto a eso. Y las consecuencias las vamos viendo, sobre todo en este segundo parate que hubo en este año, por allá por el mes de junio, julio, esos 2 meses que paró en la actividad deportiva nuevo, después como que volvimos a ver otra realidad. Y hay que replantearse el deporte actual, digamos, el deporte post pandemia. Claro. Perdón. Que es justamente cuáles son los desafíos que vamos a tener, porque el deporte ha cambiado, hay que entenderlo de esa manera. Ya no podemos seguir haciendo el deporte social como antes, o el deporte federativo como antes, competitivo. El deporte educativo no puede volver a ser el mismo. Entonces hay que replantearnos qué deporte tenemos, qué deporte queremos y hacia dónde tenemos que ir. Y en esto hay realidades que son crudas, o sea, lamentablemente hay una deserción deportiva que creo yo se debe a distintas variables. Obviamente tiene que ver lo económico, tiene que ver también la falta o la pérdida de estímulo por parte de los niños y sobre todo los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, en esto de estar tanto tiempo inactivos que hasta se han acostumbrado a estar inactivos. Claro. Y en la mitad de este repaso de ciclo que estamos haciendo en el último programa de La Ciudad de Cuestión hoy, le dedicamos un programa completo a la cuestión del medio ambiente en la ciudad de Río Tercero. Una problemática que no está en la agenda periodística ni política de la ciudad de Río Tercero y que la verdad es que debería estar. Así es. En ese programa, Fernando Colauti y Mónica Ramírez nos ayudaron también a pensar cuestiones que tienen que ver con algunos temas de muchísima significación, si lo miramos bien, pero que no están en la agenda cotidiana, ni podríamos decir en la agenda política cotidiana de los riotercerenses. El tema del agua, el tema de la contaminación en general, del cuidado, del reciclado, etcétera, etcétera. Y entre esas temáticas elegimos 2 que muestran muy bien esto que estamos diciendo. La temática del arbolado. Vamos a escuchar en el primer caso a Fernando Colauti hablando del arbolado y la planificación de la ciudad con respecto a ese tema. Aún siendo una ciudad industrial, que lo va a seguir siendo, que es precisamente el arbolado. Ahora yo creo que hay dos razones, digamos, 2 causas, 2 problemas. Uno, efectivamente hay una sociedad que no tiene al árbol entre los amores de su vida. Para la mayoría de la sociedad riotercerense no es así. Es evidente que el arbolado no forma parte de su prioridad. Y por otra parte, hay una sucesión larga de gestiones municipales que no se han puesto por encima de la gente, sino que solamente han acompañado esa posición social de no privilegiar el arbolado y no se han puesto delante para generar planes muchísimo más agresivos de forestación, que son los que la ciudad necesita. No solo en el arbolado. Yo veo hoy, cualquiera pasa por Río Tercero y ve enormes cantidades de frentes sin árboles, aunque sea obligatorio tener 2 árboles cada 10 metros. Y hay enormes cantidades de veredas sin árboles. Una calle y después 2 símbolos, sin árboles. claro. No, 2 símbolos tengo que me parecen a mí, no digo aterradores, porque es demasiado grave la palabra, pero me parece que son un ejemplo típico de esto que digo. Uno, la Avenida Sabio. En Río Tercero creo que la mayoría de la gente aplaudió que se hayan levantado todos los palos borrachos de la Avenida Sabio y que eso parezca hoy un desierto. Creo que es un claro ejemplo del predominio de la idea del auto y de la vereda, sí. Digamos, de que el cordón, no puedo pasar con el auto porque el cordón porque el cordón está levantado y lo puedo chocar. Eso privilegia, o sea, el uso privado, el beneficio personal y patrimonial por sobre el beneficio social, ambiental, de una ciudad sustentable que representaban árboles de 20, 25, 40 años puestos ahí, que ahora ni siquiera se han vuelto a replantar, pero que si se pusieran demandarían 40 años más para tener el esplendor que tenían los que se retiraron. Y la sociedad no solo que no lo cuestionó, sino que yo creo que hasta en su mayor parte lo aplaudió. Sí.
Escuchábamos al periodista Fernando Colauti hablando de la planificación alrededor del arbolado y también tuvimos como invitada a Mónica Ramírez. Ella es docente y licenciada en Ciencias del Ambiente y también nos hablaba de esta relación entre la ecología y el arbolado público en la ciudad. Fíjate que hay una lucha con los frentistas que vos decís que mejor que tener árboles en tu casa que te disminuyen la temperatura de tu casa, disminuyen... Y sin embargo no lo ven así. Pero cuando viene esta época, vos ves los autos, ¿a dónde buscan? Sí, la sombrita del árbol. Pero no, porque las señoras le dicen que cuando viene el invierno que hay que juntar las hojas, que se caen las flores y que, o sea, ven todo lo negativo y no llegan a valorar lo que significa tener un árbol en casa y para la ciudad, ¿no? La disminución de la temperatura, el tema del oxígeno, la huella de carbono. Hay tantos beneficios. Hay mucho desconocimiento también sobre eso. Y el tema de que recién ahora desde el municipio también se están dando qué árboles colocar en las veredas y depende de la vereda, de si es vereda chica o vereda grande, qué árboles ponen. ¿Por qué? Porque se ponía cualquier árbol, entonces después están hermosos los árboles grandes y hay que sacarlos porque levantaron, se pusieron entre los caños, levantaron la vereda, entonces ¿qué se tienen que sacar? En el sexto programa nos preguntábamos si están cambiando los consumos en general, principalmente alrededor de los más jóvenes, de las nuevas generaciones. Así es. Ya a la altura de este programa empezamos a ver que los programas nuestros, las temáticas y las opiniones que aparecían desde los entrevistados tenían que ver muchas veces con posiciones, opciones, elecciones de los sectores juveniles. Entonces, en este programa aparecía eso de un modo específico. ¿Qué eligen los jóvenes cuando eligen consumos? Y en ese caso tuvimos también dos invitadas que nos ayudaron a entender el tema. Vamos a escuchar el primer recorte de Marisa Tobal. Ella nos hablaba del veganismo como opción política. Hablar de veganismo, hablar de vegetarianismo, principalmente entre los jóvenes, no es una novedad, es algo que ya todos saben de qué se trata y muchos están a favor de esta manera de ver el acto del comer. Se ve mucho, o sea, desde adolescentes a jóvenes ya universitarios, que es algo que está tomando cada vez más fuerza, esta manera de comer que va más allá del comer. Porque cuando hablamos de veganismo vamos a abordar otras cuestiones que van más allá del plato. O sea, veganismo es más una postura política que tiene en cuenta muchos aspectos, o sea, tiene en cuenta lo que es el cuidado del medio ambiente, también tiene en cuenta la salud y el respeto por la vida de los animales. Vamos a encontrar dentro de personas que siguen esta manera de alimentarse o de vivir, porque el veganismo es una manera de vivir, es una forma de vivir más allá de la comida. Vamos a ver que, digamos, hay distintas motivaciones. Va a haber personas que tienen una motivación más centrada en lo que es la salud, el cuidado del cuerpo, o el cuidado de las otras especies, o el cuidado del medio ambiente. Para complementar este tema de los consumos juveniles, también interrogamos a la psicoanalista Viviana Jiménez y la consultábamos sobre la cuestión de la sexualidad como consumo juvenil, tanto en pandemia como ese consumo en general, y si se lo podía considerar un consumo. La opinión de ella fue la siguiente. Me parece que sí, que las prácticas, bueno, con la pandemia justamente se indicaba de no salir en el aislamiento, de tomar distancia, de no tener contacto con otro cuerpo, pasaba a ser el otro un extraño y un invasor. Entonces, de alguna manera se propiciaba, que se propicia la pandemia, el encuentro con el otro virtual, a través de la virtualidad, de las pantallas, por otros intermediarios. Por lo tanto, bueno, también no escapó
el tema de las relaciones sexuales y demás, los encuentros a través de bueno, virtuales, ¿no es cierto? Eso se ha visto en el crecimiento sideral de la pornografía y el avance que ya venía trayendo, y con la pandemia más. Cuando se nos pasó un nuevo aniversario del atentado en la ciudad de Río Tercero, luego del 3 de noviembre, también queríamos dedicarle un programa a esta cuestión y hablar principalmente de los silencios. Y la verdad es que tuvimos reflexiones muy importantes y un testimonio muy importante. Así es, cuando pensábamos en el atentado y en las explosiones del atentado, nos parecía que no tenía mucho sentido abordar temas ya trabajados desde otros lugares, pero sí había un tema que nos parecía imprescindible o novedoso poner sobre la mesa, que era el silencio, o los muchos silencios que tuvieron que ver con el atentado. Sobre el silencio social, sobre aquello que no se podía decir o que parecía imposible poner en palabras, nos habló la licenciada Silvina Marchal, y su opinión sobre el silencio social era lo que aquí escuchamos. Bueno, recién cuando hablábamos un poco del silencio, también recuperamos estos relatos, ¿no? Tuvimos muchos años y todavía seguimos estando muchos años hablando de lo sucedido, pero en una suerte de relato individual, en una suerte de relato familiar, de una cosa que me sucedió anecdóticamente, el relato colectivo, como punto de inscripción en la historia es lo que nos falta, es la H muda en la historia, ¿no? Es eso que no vamos a poder decir del todo, porque no es solamente el silencio de quedarse callado, sino el no llegar al quedarse sin palabras también, ¿no? Porque nadie quería o va a querer en su vida dimensionar que en una ciudad que tenía tanto progreso, en una ciudad que estaba tan llena de vida, que estaba con un montón de mirada puesta en el futuro, una cosa así nos despertara a una pesadilla que no tiene referencia histórica, ¿no? Y al mismo tiempo esa pesadilla, al no poder tener este lugar de inscripción en lo social, en lo jurídico y en la historia, queda desparramado, ¿no? Me gusta mucho un ensayo que escribe Rocío Pochettino sobre una recopilación que hace de los artistas de la ciudad, sobre cómo ellos relatan lo vivido en esa época, y ella habla de una explosión-implosión, ¿no? Y que lo que quedan son esas esquirlas en el relato que están intentando decirse, inscribirse de alguna manera a lo largo de los años. También nos visitó uno de los periodistas que más investigó la cuestión del atentado, tiene un libro escrito muy completo alrededor de todo lo que sucedió en Río Tercero. Estamos hablando de Fabián Menichetti, que él reflexionaba aquí al aire sobre los silencios institucionales y de cómo también se cambió aquella palabra, porque en un momento se llamó las explosiones y ya, digamos, públicamente hoy lo denominamos el atentado. Yo siempre digo que, si bien Alexis siempre sabe que a mí me gusta citar a frases famosas, Martin Luther King decía que nuestras vidas comienzan a terminarse el día que silenciamos las cosas que importan. Y esto importa, y vaya que importa. Yo no sé si aplica para Río Tercero en los primeros años, por lo menos, ¿no? Porque mucha gente, lo va a explicar mucho mejor ella, pero en el trabajo que yo realicé, sobre todo con los dos libros, yo me fui encontrando con que mucha gente, muchísima gente, utilizaba el silencio como una especie de protección. Y que era su forma, inclusive la negación. De decir, bueno, ya está, ya lo pasamos, ya lo superamos. Y cada 3 de noviembre que llegaba te dabas cuenta de que no se había superado absolutamente nada. Claro. Era como que todos los escombros, todas las esquirlas y todos los proyectiles se caían sobre todos los 44.000 personas que vivimos aquello. Yo siempre lo digo como periodista y lo planteo a esto, se dice que en el periodismo el periodista tiene que tomar distancia
de la noticia que tratas, del hecho que genera la noticia que tratas. Yo siempre digo, ¿cómo haces para tomar distancia cuando sos parte de la noticia? Pero justamente porque yo no soy de hacer silencio, en mi caso particular no hice silencio y busqué a través de los libros, de alguna manera, y traté de incidir en eso, de que la sociedad se expresara. Pero tal vez era forzar una situación en los primeros años, porque había muchas personas que necesitaban tal vez hacer una especie de catarsis con el silencio. Eso es una catarsis con los libros. Muy bien, y hablando de silencios en relación con el atentado, la periodista Lorena Giraudo, que tuvo una experiencia personal y periodística el mismo día en que esos hechos ocurrieron, cuenta por primera vez ante la requisitoria periodística lo que le ocurrió ese día. El relato es muy impactante, lo escuchamos a continuación. Y de repente, para no explayarme tanto, el boom, ¿no? Donde en ese momento estábamos en el canal que estaba sobre Ruta 6, donde salimos en el vehículo de Gustavo, en aquel Fiat, sin saber a dónde íbamos, porque en ese momento lo que veías es lo que vimos todos, valga la redundancia, que fue ese hongo inmenso, histórico, y que queda en la retina de todos, y no sabíamos, calculábamos. A todo esto yo totalmente enajenada, sin saber, porque yo venía de otro lugar, no conocía mucho el manejo de las industrias, yo venía de Hernando, hacía poquito que estaba trabajando en televisión, y recuerdo las palabras de Gustavo: explotó la fábrica militar. Y yo decía, wow, con todo el respeto digo esto, ¿no? Pero esa fue mi expresión, ¿de qué se trata? Porque a todo esto estábamos lejos y solamente escuchábamos explosiones, gente en la calle, y nos fuimos acercando, y nos fuimos acercando. O sea que ese recorrido, ese viaje que nosotros vemos es de periodistas que intentan acercarse. Pero me parece que en un momento también cambia la idea y lo que hacen es rescatar a alguna gente que estaba ahí como perdida. Nosotros llegamos hasta, Ale, 50 metros del ingreso, 50 metros para que la gente, 50, 70 metros del lugar, porque la idea era hacer algunas imágenes y dimos un giro. Hay algunas cosas que mucho no recuerdo. Y entre tanto viento, humo y esquirlas, porque realmente, y cuando la gente lee libros de autores locales, como nuestro querido, entre tantos, Fabián Menichetti, Sergio, lluvia de esquirlas, literalmente eran lluvia de esquirlas, ¿no? Las sentimos en el vehículo, y de pronto esa situación que fue la que recorrió el mundo, esa imagen, ¿no? Una mujer, Shirley, con dos niñas, Daniela y Angelina, no recordaba su nombre. Angelina tenía escasos meses, recién nacida, creo que 2 meses, y fue a rescatarla, fue a gritar, Gustavo, esos gritos que se escuchan, señora, señora, suba al auto, a hacer lugar, y en la desesperación de no saber, sobre todo yo, que no entendía mucho, estábamos muy asustados los tres, era conducir a una velocidad que vos decís, no sé, Dios estuvo tan presente, chicos, tan presente. Y se ve también en el video de que no es solo conducir en calles normales, sino conducir en calles donde la gente estaba corriendo todo el tiempo. Por eso el video es muy no había semáforos, no había como lo que se presentaba era salvarse, porque ahí realmente tomamos conciencia de que eso podía pasar de todo. En el programa número 8 decidimos hablar sobre la cuestión de la justicia y la sociedad, un tema por lo demás complejo y que tiene muchas aristas de análisis, y que también tuvimos 2 invitados que nos dieron su visión alrededor de la justicia, pero también, insisto con esto, siempre la visión desde lo local, desde la ciudad de Río Tercero. Así es, esa era la intención. Tuvimos en esa ocasión a 2 invitados que son, en un caso es y en el otro caso fue parte del Poder Judicial. En el primero, la doctora Guaraña Barbero, que es vocal de Cámara en nuestra ciudad, y que nos dio un testimonio desde el punto de vista judicial, pero también humano, sobre la cuestión de los femicidios, la actualidad de la tragedia de los femicidios. Yo estoy muy conforme con el lugar donde me desempeño. Y por supuesto que hay cosas para mejorar, siempre.
siempre cosas para aprender, siempre cosas para capacitarse. Creo que una asignatura pendiente es ver qué pasa con esas mujeres que todavía siguen muriendo por las personas que dicen que las aman. Entonces, llegamos, vuelvo a decir lo mismo, cuando ya es tarde. Y bueno, esa es una asignatura pendiente de ver cómo hacer para ese cambio cultural, pero que también nos excede. Seguro. Para que eso, digamos, tenga, no digamos que desaparezca, pero que realmente no sea un flagelo, como se dice ahora, una otra pandemia, como se dice ahora, porque sucede. Y mucho. Mucho, sucede en todas las clases sociales, como conversábamos también, no hay distinción, y que lamentablemente es otra de las consecuencias del encierro o de la pandemia, porque eso sí ha habido crecimientos de casos de violencia, o sea, todos los días y muchos casos por día. También tuvimos la visita del doctor Pedro Salazar, ex juez de Cámara en la ciudad de Río Tercero, y tiene una mirada muy particular alrededor de lo que se conoce popularmente como el garantismo. Escuchamos este extracto de su declaración. Mirá, yo creo que lo que vos decís, que repiten varios medios de comunicación y algunos coterráneos y algunos dirigentes políticos, políticos, es una falacia, es una mentira. Porque casualmente el garantismo es respetar las garantías escritas, ya sea en la Constitución de 1850, como en la reforma constitucional del 94, cuando se incorporan todos los tratados de derechos humanos. Garantismo significa poder ejercer dentro de cualquier proceso tu defensa y tu promoción de acción. Digo promoción de acción porque puede ser un juicio civil, puede ser un juicio laboral, puede ser la denuncia en un proceso penal. Eso es garantismo. Que el Poder Judicial, el Estado, te respete tus garantías de participar en aquellas causas judiciales en que vos tenés interés, ya sea como afectado o como acusado. Lo que pasa, que hay cierta prensa que responde a intereses ideológicos, políticos y económicos que no les conviene que haya garantismo. Les convendría tener una justicia totalmente amañada y que dijese e hiciese lo que ellos quieren. Por eso salen diferentes periodistas, que no los vamos a nombrar, en todos lados, en Córdoba, en Río Tercero, en Buenos Aires, hablando mal del garantismo. En uno de los programas decidimos abordar la cuestión de la educación sexual integral en la Argentina y puntualmente siempre desde la visión de la ciudad de Río Tercero. Recordemos que desde el año 2006 la ley de educación obliga al Estado a incorporar la ESI y que eso ha sido incorporado muy de a poco en el sistema educativo. Tuvimos también dos invitadas de lujo y aprendimos mucho. Así es. Con la ESI lo que teníamos en claro es que es una de las políticas de Estado más interesantes de los últimos años, sobre todo en materia de educación, y que tiene una influencia muy marcada no solo al interior de la escuela, en lo educativo propiamente dicho, sino hacia afuera, hacia la sociedad en general, y que ha sido todo un proceso en estos 15 años. Queríamos consultar a las invitadas que tuvimos, que también nos ayudaron muchísimo a trabajar este tema, que eran la profesora Patricia de Michelis, profesora, psicóloga también, y la docente Bárbara García Galván, que es docente en el nivel inicial. Ellas nos ayudaron a entender mejor los vericuetos de esta cuestión dentro y fuera de la escuela, como decíamos. En el caso de Patricia de Michelis, ella habló mucho de la sexualidad y la relación con distintas formas de la violencia. Nos pareció un registro muy interesante para recoger aquí
y es lo que vamos a escuchar. En relación a lo que es la menstruación, de si se pueden bañar, si no se pueden bañar, se van desarmando, ¿no? Se van desarmando justamente porque la información lo que hace justamente es desarmar el mito. Pero en relación a la menstruación, en relación a las relaciones sexuales, en relación, por ejemplo, una cuestión que aparece mucho es ¿cuándo es el tiempo pertinente para la iniciación de la sexualidad, llamémosla genital adulta? ¿No? Si ya tenés 18 y cómo puede ser que todavía no hayas tenido relaciones, o cuando antes históricamente era al revés, uno tenía que esperar. Que hoy, por ejemplo, también está este trabajo del derecho a la abstinencia, el derecho a la... digamos, hoy algunas personas que se autodenominan asexuadas, no asexuadas porque no tengan sexualidad, sino porque renuncian a la sexualidad genital, que también es un derecho, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en los adolescentes, está esta cuestión de cuándo se inicia, cuándo no se inicia, el mito de ya debería ser, o ya debería haber sido, o no. Pensaba que otros mitos que también se vienen desarmando mucho es en relación a... por ejemplo, lo que sí o sí debe hacer una mujer o no debe hacer una mujer, ¿no? Yo les contaba recién fuera de cámara un poco pensando que en estas deconstrucciones que venimos haciendo de los mitos también ocurren otras deconstrucciones. Por ejemplo, pensaba en los humoristas, cómo los humoristas han utilizado muchísimo estos roles de género para hacer humor, para burlarse, para hacer reír, y que eso es algo que también se va desarmando, por suerte. Por ejemplo, les contaba que una de las actividades que me gusta hacer con los chicos es llevar chistes feministas y machistas, ¿no? Entonces, no solo para que los miren, sino para ver yo qué reacción tienen ante el chiste. Y que, si bien hay alguno que se ríe, ya no es que todo el mundo se ríe. Algunos ya les empieza a hacer ese ruido de esto no está bien. Suponte, un chiste que dice, bueno, ¿qué significa una mujer embarazada de trillizas? Un kit de limpieza. Entonces ese me acuerdo que generó una cuestión de mucho rechazo. ¿Seguro? Que me pareció sumamente interesante, que no fuera gracioso, sino que fuera ofensivo. ¿No? Por su parte, Bárbara García Galván, ella es docente del nivel inicial, nos hablaba sobre la cuestión de los niños y la ESI. El primer rechazo viene por eso, porque siempre se lo asoció a la genitalidad. Entonces el miedo era qué le íbamos a enseñar a los chicos. Entonces cuando ellos acceden al material, al igual que el docente, y ven que realmente es para ayudar al niño a formarse integralmente en un montón de cuestiones, en erradicar los abusos, en contra de la violencia de género, en el entender cuál es el rol y la función del hombre y la mujer dentro de esta sociedad. O sea, abarcaba mucho más de lo que ellos creían que íbamos a dar dentro de la escuela. Y creo que también se generó un poco esa polémica porque desde los medios de comunicación surgieron por ahí algunos testimonios de docentes que explicaban todo el tema de la sexualidad y no en realidad lo que la ESI, para lo que la ESI servía. Entonces ahí también el Papa pensó que eso era lo que se daba, tanto a nivel inicial, a nivel secundario, a nivel terciario. Entonces, bueno. Y en el último programa de este año hablamos de la cuestión del cannabis medicinal, tanto en la Argentina como en la ciudad de Río Tercero, teniendo en cuenta sus usos con especialistas del tema. Invitamos en su momento al abogado Carlos Pachman y a Cristian Osés, que es un emprendedor alrededor del cannabis, del cultivo del cannabis, ¿no? Así es. Con el doctor Pachman abordamos la cuestión de el marco legal del cannabis medicinal. Se pudo también diferenciar aquello de lo medicinal y lo terapéutico, pero el doctor Pachman nos explicaba a partir de este contexto lo que escuchamos a continuación. Yo creo que se puede mencionar que todo este desarrollo de lo que va a ser terapéutico se demoró años por la prohibición. Esta idea de prohibir cosas, de prohibirnos hablar, de prohibirnos traer una planta, de prohibirnos el debate. Por eso hace como unos 4 años, como decías al principio, la idea que tenía en el estudio jurídico era traer al debate, empecemos a hablar del cannabis. Y cuando lo empezamos a traer al debate en Río Tercero,
algunos medios, entre ellos Tribuna, Mónica Harris se encargó de hacer una investigación y habíamos hecho una nota, y cuando empezó a preguntar apareció que la tía de fulano, que el hermano del otro, que la cuñada, y que mucha gente estaba consumiendo aceite de cannabis para alguna situación terapéutica, que no es lo mismo que decir medicinal, pero para alguna situación terapéutica, y de un aceite que se hacía bajo una prohibición. Lo que traía, se hace todavía. Sí, se hace contra. Sí. Sí. No obstante ello, ya tenemos sí, con buenos resultados, pero no con toda la seguridad que necesitábamos. Hoy en día, gracias a que cada día se flexibiliza más, y esto es lo que vamos a decir de la ley y de lo que ha pasado con la legalización, que no es total, que falta mucho, que se ha hecho a base de militancia de muchas organizaciones canábicas, en especial las mamás que se preocuparon por la salud de sus niños y salieron contra todo, mamás y abuelas, contra todo salieron a producir cannabis. Por su parte, Cristian Osés nos explicó cuál es el uso del cannabis medicinal y también cuál es la diferencia entre lo medicinal y lo terapéutico. En realidad hemos descubierto que el cannabis tiene tanta cercanía y tanto efecto en el cuerpo humano porque se descubrió que los mamíferos tenemos sistema endocannabinoideo. O sea, nuestro cuerpo ya segrega cannabinoides que sirven para absolutamente todas las funciones del organismo, lograr equilibrarlas. Es lo que yo puedo explicar, que termine en la L, pero seguro, se puede explicar mucho más, ¿no? Sí. Y la marihuana, o sea, la planta de cannabis, genera cannabinoides. Lo genera a partir de la flor de cannabis. Cada planta, ahora hay muchas genéticas, y hay más de 150 fitocannabinoides que entre ellos uno predomina ante el otro de acuerdo a la genética, la planta, la forma de cultivo, el momento que se cosecha, el curado. Hay múltiples variables para que esos valores cambien. Lo loco es que al extraer eso de la planta, que la planta lo produce solamente para protegerse, la función de esa resina es de protección a la flor, y al consumirlo, que la forma más común es fumándola, la que estamos acostumbrados a hablar y a debatir, que fumar está mal, porque cuando fumas también el humo ese te hace mal los pulmones, no es la mejor forma de consumirla, si lo estamos buscando terapéuticamente, puede ser vaporizando, y ahí te evitas el humo, o la más discreta y común y clásica, que es en gotas, que esa resina se diluye en un aceite, puede ser de oliva, de coco, de... Esa sería la opción que autoriza la ley. En realidad la ley te autoriza, la ley el ReproCan, vos te tenés que inscribir como usuario medicinal o terapéutico de cannabis. Un médico te completa el formulario, te aprueban medicinal o terapéutico. Vos después de eso te tenés que anotar si querés ser vos tú el criador de tu propia planta, digamos, tu cultivador. O necesitas un cultivador solidario, vas a decir, bueno, yo no tengo lugar para cultivar, Alexis me va a cultivar mi planta a mí. Eso que estás contando, digamos, es el último cambio, es el ReproCan. Claro, la legalización. Claro, y ahí el ReproCan, que viene del Ministerio de Salud de la Nación, te emite un carnet donde te permite tener hasta 9 plantas en flora y te permite transportar. Muy bien, hasta acá hemos hecho un recorrido por las principales temáticas y un recorte de cada uno de los programas con temáticas que hemos ido planteando en este ciclo, el ciclo 2021 de la ciudad en cuestión. Seguiremos el año que viene planteando nuevas temáticas. Durante el verano se van a repetir algunos de estos programas en los canales y están también, por supuesto, todos disponibles en el canal de Bigleca Producciones en YouTube. Y algunas conclusiones que nos quedaron allí. Sí, porque si el programa se llama La Ciudad en Cuestión y lo que intentamos es de alguna manera pensar, aprender, debatir, es necesario que nos hagamos algunas preguntas sobre el mismo ciclo. Y a modo de conclusiones podríamos decir que, por ejemplo, aparecen algunas cuestiones en el trayecto de todos los programas, aparecen temáticas que no son, si nos fijamos bien, incluso a través de esta misma síntesis que hemos hecho en el último programa,
que no aparecen en la agenda del debate social, del debate comunitario, y creemos que tampoco en el debate institucional mediático ni político. Es interesante ver que son estas cuestiones capitales, así lo han planteado nuestros entrevistados a la hora de opinar, y es una ayuda también que me parece que podemos hacer como un aporte para que sean tenidas en cuenta para volver a debatirlas, ¿no? Otra de las cosas que sobrevoló cada una de las temáticas y los abordajes es como cuando hay propuestas de cambio, ya sea en las formas de conducirnos socialmente o ya sea en planteos que puedan mejorar la calidad de vida de la población, esos planteos vienen por parte de los sectores juveniles, ya sean por uso o por propuesta, pero son los sectores juveniles los que siempre están planteando cuestiones que tienen que ver con cambios, ¿no? Sí, sí, como posturas disruptivas a veces, pero que van pensando como en la generación que viene, muchas de esas propuestas. Y en la discusión general parece que la discusión solamente se mira el ombligo, ¿no? Por eso también, y cabalgando sobre esa cuestión, me parece que también hay otra conclusión a la que podemos arribar, y es que todas las temáticas que se plantearon en un punto central o en un punto tangencial a veces tienen que ver con la educación. Todas las cuestiones tienen que ver con la educación como una herramienta fundamental para los cambios y para las nuevas perspectivas. Y muchos de los planteos que hicimos y los programas que llevamos adelante permiten plantear cómo a veces aquellos estereotipos, las cosas que damos por sentadas como reales, como indiscutibles, hay que ponerlas en discusión y hay que darle una vuelta de tuerca a eso que por ahí pensamos que no se puede discutir, ¿no? Eso es. Aquello que planteamos cuando empezábamos a trabajar en este programa, que era a las cuestiones que parecen certezas ponerle signos de interrogación, ¿no? Y preguntarnos, como hacíamos desde el primer programa, si la ciudad de Río Tercero es, por ejemplo, una ciudad industrial. Bueno, a partir de allí podemos llevar eso a todas las cuestiones que se fueron trabajando y a las que se puedan seguir trabajando. Sí, creo que cada uno de los programas fueron también siguiendo ese espíritu de poner en cuestión las cosas, ¿no? Así es. Un aspecto último que nos pareció también interesante es advertir que la televisión local, como en este caso, puede ser un ámbito de debate, un espacio para la argumentación sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con la ciudad y los hombres y mujeres que viven en la ciudad. Y por último, tenemos que agradecer a muchas personas, entre ellos a Guillermo Vigleca por la idea, por la producción, a Maxi Mores también tenemos que agradecer, mientras vamos también, por supuesto, deseándole a todos que tengan un muy buen año, ¿no? Sí, sin olvidarnos de actores fundamentales para todo esto, que nos enseñaron un montón de cosas, que son Emanuel Ripanti y Facu Carranza, los camarógrafos que trabajaron para el programa. También a ellos muchísimas gracias. Nos reencontraremos el próximo año con esto que se llama La Ciudad en Cuestión.